Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Neandertal, el podcast donde unos tipos hablan de cine, de películas que solo vieron una vez o que ni siquiera vieron. Yo soy Josué Villaseñor. Yo soy Andrés. Y el día de hoy vamos a hablarles de una película que marcó nuestras personalidades durante gran parte de la adolescencia. Es la hora de Taxi Driver. Talking to me. Talking to me. Pondrían las canciones, pero nos bajarían el video por derechos de autor, pero va algo más como... Nos demandaría a Warner Brothers o... ¿De quién es? ¿Es de Paramount? No sé. ¿Saben? La verdad no lo recuerdo del todo. Así de informados estamos. Bueno, nosotros sabemos cosas. Sí, algunas cosas tienen que ver con esa película y algunas otras cosas con autistas. Sabemos cosas y hay cosas que no sabemos. Muchas cosas que no sabemos de esa película. Autistas se enfrenta a la sociedad, yo creo que sería. Sí, sería el título, aunque no es... Bueno, no es, yo aquí ya no aplicaría tal vez el término de autista. Tengo muchas cosas que decir al respecto, pero, ¿sabes? Con sentido social. Deberíamos empezar a tener cierta estructura en estos episodios. Mi sugerencia es que hablemos de aspectos generales al principio, tal vez un tanto libre de spoiler el asunto. ¿Cómo que libre de spoilers? Sí. Yo no conozco eso. Spoiler es cuando básicamente le arruinas el final a alguien, ¿no? No me hagas esto, pero ya todos debieron ver Taxi Driver. Sí. Si viste de Joker, viste Taxi Driver. No necesariamente, viejo. Con mi hermana vi Joker, pero no ha visto Taxi Driver. Entonces, es la regla. Sí. Es la regla, viejo. Bueno, hagamos esto. Hablemos de manera general sobre la película. Luego ya desglosamos como escenas particulares. Y luego hablamos de nuestras impresiones personales, ¿sabes? Ok, me parece bien. Vamos a intentarlo por primera vez. No voy a seguir esa rutina, vamos pero a voy a intentarlo, decir viejo. Bueno, hablemos de manera general sobre la grandeza de Taxi Driver. ¿Qué la hace tan grande, Andrés? Bueno, creo que lo importante de esta película, si tenemos algo que rescatar de este tratado sociocultural, es probablemente que todos nos sentimos un poco extraños, un poco disconformes con cómo es la sociedad, y eso nos puede llevar a lugares que no son del todo sanos, nos puede llevar a tomar decisiones que no son las adecuadas para intentar arreglar, entre comillas, este andamiaje, enredo social, y intentar llevar estas soluciones a la realidad nos puede traer consecuencias que nosotros no imaginamos. Es decir, intentando sanar algo de la forma inadecuada es como encontramos un camino en nuestras vidas. Lo que me gusta del personaje de Travis es que siento que hay bondad en él, a pesar de que hace muchas cosas malas y que piensa mal porque tiene muchos juicios que son erróneos. Siento que inherentemente hay algo bueno en él. Ahora que mencionas esto de Travis, en efecto, a mí me parece que es un personaje que, a pesar de hacer muchas cosas que se pueden etiquetar como perversas o malvadas, es muy inocente. Y en toda la película hay contrastes de este tipo. Por ejemplo, ¿de qué trata Taxi Driver? Parece que trata de la locura de un hombre, pero también trata de la locura de una ciudad completa. Trata sobre la soledad de Travis, pero también del cómo se relaciona en especial con las mujeres. También hay un choque entre lo oscuro de la realidad. O sea, vemos cosas muy horribles dentro de la ciudad de Nueva York, pero a la vez también flota un aire de sueño, una escena onírica en casi toda la fotografía, y en muchas escenas a veces cuesta distinguir un poco entre si lo que estamos viendo es algo real o algo completamente que ocurre en los sueños. Ustedes tal vez en sus sueños se han percatado de que todo a su alrededor parece oscuro. Cuando recordamos los sueños no tenemos imágenes muy claras, tenemos imágenes principalmente que se mueven entre sombras. Entonces esta película, les digo que a pesar de ser muy cruda y muy realista, parece que transcurre dentro de un sueño, y estos tipos de contrastes son lo que creo que han hecho esta película material de discusión durante tantos años. Creo que la película nos muestra cómo la reinserción de un sociópata a la sociedad, pero que él mismo no sabe que es un sociópata. Así que el que va a ser el que es víctima de la sociedad se vuelve también victimario de la misma, pero no es consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor, ni el papel que juega dentro del sistema en el cual está. Yo creo que algo
importante de esta película es que Travis intenta rectificar su camino, o sea, intenta hacer las cosas bien, intenta encajar en el sistema y no puede hacerlo de la forma adecuada porque no puede verse a sí mismo como es. Él está enfermo, pero no es consciente de que está enfermo, solo sabe que se le está pasando mal y que debe de arreglar algo, pero no sabe que debe arreglar. Tiene una visión bastante retorcida de la realidad. Creo que surge desde el hecho de que él es una persona que estuvo en Vietnam. Recordemos que Vietnam ciertamente fue una guerra que Estados Unidos perdió. Entonces ya llega de nuevo a su país como con ese halo de fracaso y con ese halo de que algo no salió bien durante ese proceso. Y al reintegrarse o intentar encajar de nuevo en la sociedad, vemos cómo sigue desencajado completamente. No embona en ese sitio y surgen todas esas conductas peligrosas y agresivas, no solo contra su entorno, sino podríamos decir contra él mismo. Sí, creo que lo que intenta hacer un poco Travis cuando regresa de Vietnam y deja de prestar su servicio como un Marine, menciona que fue un Marine en algún momento cuando va a conseguir trabajo como taxista. Dentro de su camino de redención, lo que podemos ver que hace es, punto número 1, conseguir un trabajo. Va y pide un trabajo como taxista, se lo dan, lo obtiene sin dificultades. Después, el punto número 2, intenta conseguir o conectarse con el amor, con una mujer, y es aquí donde vemos que se empiezan a articular los problemas, porque cuando empieza a interactuar con esta actriz, este personaje que se llama Betsy, empieza a tener problemas para pues llevarla a tener una relación normal, ¿no? A que no es normal llevar a una chica a un cine porno, viejo. Al parecer no, eso no es lo que esperan de la primera o la segunda cita. Antes de que empecemos ya con los temas específicos de la película, me gustaría mencionar que en algunos aspectos esta cinta me recuerda a lo que Desmond Morris expone en su libro El Zoo Humano. En este texto, Morris, que es particularmente biologicista reduccionista, es decir, reduce principalmente la conducta a cuestiones instintivas o a cuestiones a comparar la conducta humana con los animales. Él menciona que o cita estudios en los que observa que los animales que son criados en aislamiento, en jaulas, al integrarse a la sociedad presentan conductas agresivas con los animales de su propia especie, y también empiezan a presentar conductas de autolesión y mutilación. Se arrancan el pelo, se muerden, se arañan, y no pueden en general de manera, podríamos decirlo, sana, interactuar con otros animales. Y Morris lo que menciona es que el hombre vive algo similar en las grandes urbes. En las ciudades se dan condiciones similares a las que tienen los animales en encierro. Hay aislamiento en espacios muy cerrados, y eso hace que se presenten conductas de autolesión, agresión, suicidio. Entonces pienso de nuevo en Travis, que a pesar de que es una persona que constantemente se está moviendo en la ciudad, está en un espacio cerrado que es su coche y su departamento, y a pesar de que está afuera no interactúa o no se vincula con las personas que están en el mundo exterior. A pesar de que esté en un espacio muy amplio y rodeado de muchas personas, él no interactúa, está completamente solo. Por eso digo que me recordaba a ese libro en particular. Es una recomendación literaria que pueden escuchar en Libros que Muerden, mi otro podcast donde hablo de libros que muerden, pero ahora sí. Bueno, creo que siguiendo en la línea de esto que acabas de mencionar, podemos llegar a discutir que dentro de la ciudad es algo que se pierde, es el sentido de lo tribal de la tribu. Al parecer no pertenecemos a ninguna tribu. El hecho de pertenecer a una ciudad daría cuenta de que estamos solos, de que debemos desarrollarnos por nosotros mismos de manera individualizada, o esa sería parte de lo que yo denomino la ideología capitalista, el hecho de que nosotros debemos triunfar por nosotros mismos sin la ayuda de otros. Cuando mencionas esto de que los animales, cuando se encuentran en encierros, al intentarlos reintegrar a sus grupos regulares de animales, creo que lo que sucede con nosotros es que esta violencia que nosotros desplegábamos anteriormente como una forma conductual es
la violencia interiorizada que hace que nuestro pensamiento se empiece a distorsionar. Y una vez que tenemos el pensamiento distorsionado, lo que sucede es que empezamos a planificar cómo vamos a violentar la sociedad, que es el proceso que le sucede a este personaje Travis en el desarrollo de la película. Disculpa que te interrumpa, pero es momento de recordarles a nuestros escuchas que este podcast es traído a ustedes gracias a Aguas Las Cumbres, el mejor sistema de reparto de aguas de Chicoloapan. Gracias, Aguas Las Cumbres. Sí, tal vez ya se dieron cuenta que pasan mucho las aguas por aquí. Curaste mi gonorrea. Pero bueno, ahora sí, hablemos específicamente de la trama de Taxi Driver, y creo que a partir de aquí podemos activar la alerta de spoiler. Así que si no han visto la película, es un buen momento para que pausen este podcast, la vayan a ver y regresen. Y si ya la vieron, pues quédense con nosotros, porque aquí se viene lo bueno. Muy bien, en términos generales, la trama vamos a intentar hacerla breve, es más o menos así. Ya se mencionó anteriormente que Travis acaba de regresar de la guerra de Vietnam, es un marine, consigue su trabajo como taxista. Una vez que consigue el trabajo como taxista, encuentra a una chica que le empieza a llamar la atención. Esta chica está involucrada en la publicidad política, ¿no? Sí, de un candidato llamado Palantine. Sí, que se va a postular a algún puesto político de Nueva York. Él empieza a llamar la atención a Travis, y Travis empieza a idear, a planear cómo se va a acercar a ella. Él hace los movimientos muy bien de aproximación, se acerca a ella, le dice por qué le agrada, la invita a salir, salen a comer una vez, después tienen otra cita, esta vez en la noche, y en la noche Travis decide llevarla a un cine pornográfico. Cuando ellos están a punto de entrar, Betsy le dice que pues sí es una broma, y a él le dice que no, que eso es algo muy normal y que las parejas lo hacen, ¿no? Dentro de Travis está normalizado esta clase de conducta, sin embargo para la sociedad en general eso no es muy normal que se realicen las primeras citas, y esto saca mucho a esta chica Betsy de onda, ¿no? Ni en las primeras, ni en las últimas, ni en ningún momento, salvo cuando ya son esas parejas que ya tienen mucho tiempo y están cansadas, como que quieren hacer cosas nuevas, se empiezan a hacer ese tipo de cosas. Pero no, amigos, no lleven a sus novias a cines porno. No es una buena recomendación. En otras películas daremos recomendaciones de qué es lo que se debe hacer. Entonces Betsy entra, a pesar de que tiene como este sentimiento de desagrado de la situación en general. Entran al cine, se sientan, y una vez que empieza la cuestión pornográfica evidente del material explícito, pues Betsy se siente muy mal, se sale y se va. Travis le empieza a perseguir, le dice que qué le pasa, qué es lo que le sucede, que por qué se va. Y esta chica le responde que simplemente ellos no son iguales, viven en mundos distintos, y ella se va en un taxi, ¿no? Y Travis se queda como muy sacado de onda. A partir de eso se empieza a acentuar más en Travis esta perspectiva negativa de todo lo que sucede a su alrededor, es decir, de las condiciones de la ciudad en las cuales él está viviendo. También se presenta cierta disconformidad respecto a sus relaciones sociales, al hecho de tener un trabajo que parece que no lo lleva a ningún lugar. Se siente disconforme consigo mismo, con su futuro y con las situaciones del entorno, ¿no? Tiene pensamientos negativos respecto a eso. Hay una escena, ¿recuerdas?, donde está el director precisamente haciendo un cameo y Travis lo lleva a un departamento, y el tipo le dice que ahí está su esposa y que se le estaba follando a un negro, ¿no? Ajá, otro tipo, y dice que va a entrar a matarlos. Esa escena en particular me inquieta mucho porque muestra ese trastorno patológico que está presente no solo en Travis, sino en la sociedad en la que él existe y las personas que están cerca de él. Hay una tremenda oscuridad que rodea todo. Yo creo que nos presenta la psicopatología como algo compartido, como que Travis no solamente es la persona enferma, el ente enfermo que está interactuando en la sociedad, sino que está en un sistema que en verdad está mal, y esto hace que se vuelva más cruda la enfermedad mental que hay dentro de Travis. Y a pesar de que existen todas esas patologías, yo creo que Betsy intenta o simboliza un contrapunto de esa oscuridad. Desde el principio se nos presenta como una mujer vestida de blanco, bella. ¿Recuerdas esa escena? Sí, es como un ser de luz. De hecho, cuando está interactuando con ella, como que la luz de las escenas cambia, no deja de ser todo tan oscuro, tan tenue, y empieza a ver más luz. Y de nuevo, en esa escena donde aparece por primera vez Betsy, está de nuevo el director haciendo otro cameo, y él está sentado viendo cómo pasa. Nos muestra que esa oscuridad que está presente en la ciudad coexiste con esa luz. Están ahí metidas en el mismo cuadro. Sí, también nos presenta cómo
es la perspectiva de lo que ve Travis, ¿no? Que en las noches cuando viaja ve la maldad, y cuando ve a esta chica es una representación de la bondad, pero eso es algo, una interpretación que hace el personaje mismo, ¿no? Que nos deja ver la cinematografía del director, las tomas que hace el director como tal. Después, cuando lo rechazan a Travis, cuando Betsy rechaza a Travis, él empieza a ver que todo está mal, ¿no? Y a ella también le empieza a culpar y la empieza a ver como algo negativo también. Entonces Travis empieza a hacerse la idea de poco a poco maquinar algo, realizar, llevar un plan a la acción para mejorar esa ciudad, ¿no? Y entonces, como él no es un ente político, lo único que tiene para arreglar la ciudad como tal es la agresión, la violencia. Hay un punto de quiebre, y este punto de quiebre lo representaría el personaje de Judy Foster. Conoce Travis a una prostituta, Iris, que al parecer tiene unos 12 o 14 Ella, años. la actriz tiene 12 años, pero creo que el personaje tiene 14. Tal vez unos 14 años. Entonces Travis se da cuenta de que esta chica, que es muy menor, es una prostituta, y esto pues también le causa un desajuste muy fuerte a él, ¿no? Le hace pensar pues qué es lo que está sucediendo en esta sociedad que permite que haya prostitutas que sean menores de edad, ¿no? Y de hecho compra el tiempo para estar con ella, pasan al hotel, y Travis le dice que lo que quiere es rescatarla. La chica le dice que por el momento no está dispuesta para realizar este rescate. Pero ¿recuerdas que la primera escena donde aparece es cuando ella quiere escapar, como que se quiere ir y sube al taxi de Travis? Sí, la conoces de llega a antes. esta Sport y le dice, no, la saca y le dice, aquí no pasó nada, y le da un billete a Travis. $20, Y creo. ese billete aparece 2 o 3 escenas, aparece de nuevo, y es como un elemento que le recuerda a Travis, o al menos eso parece que... De hecho, la cuando ciudad sube donde con está. Iris al hotel, creo que le da el billete al señor que atiende el hotel, que lo está vigilando. Vaya. Sí, le regresa los $20. Ajá. Bueno, esa es la primera vez que la conoce, y desde ahí tiene como la idea de rescatarla, ¿no? Una vez que la conoce, le propone este plan. La chica no acepta, pero le dice que Travis, que si pueden salir. La chica le dice que sí, salen a desayunar, al parecer a las 11 de la mañana. Empiezan a hablar. Creo que la chica no tiene como la intención de irse. Travis quiere hacer algo por la sociedad, y al parecer su primera idea es que va a asesinar al candidato por el cual está haciendo o está trabajando Betsy. Pues al principio es una transformación muy caótica la que tiene, porque no sabe hacia dónde tirar, sabe que algo anda mal en esa sociedad, percibe la oscuridad, pero no tiene la menor idea de qué hacer, y su pensamiento vaga entre polos opuestos, entre salvar y destruir. No hay una visión media. Para él es o lo salvamos o lo destruimos, punto. Pero sí, es un proceso que no es bastante caótico, bastante real en ese aspecto. De hecho, esta historia, el guionista de esta historia cuenta que toma muchos elementos para esta película de su vida propia. Dice que vivió un tiempo en el que se divorció, no tenía trabajo, trabajaba de repartidor en una tienda de alimentos, un restaurante, ¿no? Era un restaurante, y que se compró un revólver que constantemente lo tenía cargado sobre la mesa, y que todas estas ideas pues, realmente que Travis tiene, él las tuvo. Entonces, en ese aspecto, y también estos pensamientos sobre cómo transformar, cómo modificar a la sociedad, me parecen muy reales, porque están basados precisamente en una experiencia real. Sí, que vivió el escritor de este guión. De manera posterior, vemos que Travis está intentando completar su plan. ¿En qué consiste su plan? Básicamente va a conseguir un montón de armas y va a ver qué es lo más viable para realizar e intentar mejorar la sociedad. Su primer plan falla. El primer plan consiste en ir a atacar a este senador, a esta personaje que se está postulando para un puesto político. Intenta asesinarlo, pero el servicio que lo está cuidando a este elemento político pues se da cuenta, van tras de él. Travis no sabe qué hacer, escapa. Entonces ahí empieza a modificar un poco su plan, ¿no? Dice, bueno, tal vez no puedo atacar al político, pero puedo salvar a esta chica Iris. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básicamente matar a ese sistema que está haciendo que Iris se prostituya, ¿no? Antes de que decida ir a matar al proxeneta, a este Sport y a su equipo,
¿Sabes? A mí me llama la atención el hecho de que haya decidido a Palantine como la persona a la que debe asesinar o a la persona que representa este lado oscuro. Pienso que al principio Palantine no era esa imagen o no era un objetivo para Travis, pero pienso que le tiene cierto resentimiento porque para Betsy Palantine es una figura de poder y un superior. Es el ideal de Betsy, el hombre ideal para Betsy. Y entonces Travis se siente hasta, yo diría, desplazado o superado por ese cierta clase de envidia. Siento que tal vez ese sería el motivo más realista por el que Travis haya decidido matar a Palantine, porque no me cuesta o se me dificulta visualizar que lo haya adoptado como la figura de la oscuridad, porque no lo era, al principio no lo era. De hecho, Palantine se pretende vender como lo contrario, la persona que puede salvar a Nueva York. Y cuando va en el taxi con Travis, parece que Travis está de acuerdo o lo apoya, aunque no sabemos si es un genuino apoyo o solo está diciéndolo como para quedar bien. Pero hasta ese momento está todavía en buenas relaciones con Betsy, ¿no? Entonces tal vez el hecho de que Betsy trabaje y sienta esta admiración por este personaje político hace que Travis también sienta esta simpatía hasta que se rompe el vínculo con Betsy, y en ese momento pues el político se vuelve una figura extraña también, como se volvió Betsy, ¿no? Una representación de lo que Travis no puede llegar a ser, porque este político pues está adaptado, está normalizado, va a entrar a la sociedad, va a hacer cambios positivos según, es una representación de lo que es funcional en la sociedad y es una representación de lo que Travis nunca va a poder ser. Él lo sabe, entonces por eso de ahí viene la envidia que desemboca en tanta agresividad en contra de este personaje que al parecer no tiene nada que ver con Travis, ¿no? O está muy alejado de la realidad de Travis. Que también está basado un poco este personaje, bueno, Travis y esta relación que tiene con Palantine, con un acontecimiento real de un tío que intentó asesinar a un político en Estados Unidos. Y de hecho Robert De Niro leyó parte de sus memorias para poder inspirarse o entender qué es lo que piensa una persona que planea matar a un político, que realmente creo que todos aquí hemos alguna vez pensado que el mundo mejoraría si matásemos a un político. A la clase política. Exactamente. Como decían, estrangular a todos los políticos con las tripas de los sacerdotes. Eran los reyes, ¿no? Era una frase de este. Bueno, pero la idea es más o menos lo mismo. hay que adaptarla a nuestro tiempo. Sí. Haz patria y mata a un político, creo que sí, esa es la frase. Sí. Pero bueno. Muy bien, entonces falla este asesinato y Travis va a algo más cercano, ¿no? Vamos a regresar con Iris, vamos a intentar salvarla y vamos a ejercer la violencia en contra de estos personajes, pues que no están tan protegidos, ¿no? El proxeneta, el que cuida el hotel y algún otro señor que se va a encontrar por ahí como cliente de Iris. Entonces Travis prepara todas sus armas, se dirige al hotel donde puede conseguir los servicios de Iris, encuentra primero al proxeneta, le dispara, creo que no lo asesina al momento. A Sport, ajá. Pues llega y como que los quiere saludar y nada más le da le da un par de tiros, ¿no? Y ya es cuando se mete al... Y creo que Harvey Keitel queda así como de, por Dios, ¿qué hiciste? No se lo esperaba. Después va con el señor encargado del hotel, igual le dispara. Ahí es cuando lo hieren, ¿no? También por primera vez. Sí. Le disparan en el brazo y luego en el cuello. Wow. Sí, Harvey Keitel es el que le dispara en el cuello. Porque creo que se voltea y es cuando lo remata. Sí. Y ya después se encarga de terminar con el encargado del hotel. Al final sube y está Iris con un cliente. También mata al cliente de una forma bastante cruel en el sillón, y al final se queda Travis en el sillón, y su último acto en esos momentos es intentar suicidarse. No logra concretar esta acción porque se le acabaron las balas. Sí. Entonces cuando intenta dispararse ve que ya no hay más balas, y en ese momento llega la policía, le empieza a apuntar, y lo que vemos que hace el personaje como gesto icónico que se va a quedar en el cine como una de esas grandes escenas de la historia es que... Bueno, sí, pero va después de ese paneo aéreo, ¿no? Que está muy genial en la habitación cuando la cámara pasa por arriba y se escucha la música y ves arriba toda la escena. Empiezan a ver todo el desastre, sí, toda la sangrienta masacre. Y luego ya llegas con Travis y es cuando hace... Empieza a levantar su mano y se apunta en
en la sien y empieza a hacer como si disparara, ¿no? Es curioso que tú lo hagas sabiendo que nadie te va a ver, es que no te escucha. Sí, es que es como un... Es que lo siente, viejo. Es que para él fue algo muy íntimo. Vale. Así sucede. Bueno, entonces... de manera posterior a esto se ve que Travis es recordado como una clase de héroe. Al parecer esta chica Iris había escapado de su casa, entonces sus padres logran encontrarla, se reencuentra con sus padres y lo que vemos es que le mandan una carta a Travis donde le dicen que en su casa él es un héroe y que hubieran querido darle las gracias de manera personal, pero él estaba en coma en el hospital en esos momentos, entonces se tuvieron que regresar a su estado de origen. No pueden regresar a darle las gracias. ¿Sabes? Siento que hubiera sido un perfecto final que ahí acabara todo y que empezaras a escuchar Real Human Being. No, es como la película de Drive. Demonios, viejo. A lo mejor son cosas muy distintas. No sé. Drive es autista se enfrenta al amor, a la alta velocidad y a la mafia. Exacto. El problema con Drive es que es un personaje muy, muy bueno. Siento yo. Él sí violento, él sí es bueno su brújula moral es como muy clara. El conductor y Travis no, o sea, Travis es caótico. Es más, Bueno, entonces vemos que Travis está en su departamento y está recortando esas noticias donde sale que él es un héroe local y pues vemos que tal vez tiene cierto reconocimiento por parte de la sociedad de que ha hecho una buena acción. De manera posterior vemos una escena donde está trabajando en su entorno laboral y ahí vemos que le están llamando porque tiene que hacer un viaje. Se sube al taxi y se encuentra que el pasajero es Betsy, ¿no? Tienen un intercambio de palabras donde al parecer Betsy le empieza a comunicar cierta clase de aprobación por la vida que ha llevado hasta ese momento, y lo que hace Travis es básicamente no hacer nada, simplemente la lleva a su destino, no le cobra el viaje y se despide de ella sin más. En algunos momentos creo que se ha especulado que esta escena es una clase de ensoñación, es algo que nunca pasó, pero la película parece no dejar no deja esa pista. ¿Qué es lo que sucede con esta clase de escena? Y ahí, bueno, cuando se despide de Betsy y está conduciendo, hay una escena donde mira al retrovisor y hace una cara como de ¡oh, por Dios! Y te demuestra que sigue estando loco. O sea, que no hubo realmente como una transformación psicológica en él. No pasó de ser un tipo caótico a un tipo bueno. Sigue estando igual de demente. Y tal vez no sabemos, pero posiblemente en el futuro vuelva a cometer algún acto de violencia. Sí, es que esta acción que realizó genera en él un cambio que muy probablemente no es bueno. Yo creo que el final es muy parecido a lo que vemos en La Naranja Mecánica, porque ahí vemos que el personaje nos dice estoy curado, cuando lo que sucedió es que pasó por un proceso en el cual abusaron de él en todos los sentidos y lo despojaron de su humanidad. Esto le hace creer al sujeto que pues está bien, sin embargo muy probablemente está bastante jodido, y este es el final que nos deja Taxi Driver, un personaje principal que está mal en muchos sentidos y que muy probablemente no tiene cura, pero en esos momentos tiene un periodo de tranquilidad tal vez, después de este acto de violencia que decide perpetrar. Es hasta cierto punto una ruptura del esquema básico de la narrativa, ¿no? De cómo se cuentan las historias. Tu protagonista tiene que sufrir un cambio, tiene que modificar su visión de la realidad y tiene que lograr ciertos objetivos. Travis logra ciertos objetivos, que es básicamente que la sociedad lo reconozca como un héroe, pero él no cambió, él no obtuvo nada a través de este proceso, no modificó su visión de la realidad, aunque pareciera que hasta cierto punto logra integrarse de una mejor manera, porque algo de lo que yo no me percaté cuando vi la cinta, pero viendo posteriores análisis, es que durante sus charlas con sus compañeros taxistas él mantiene una distancia y hasta cierto perfil un tanto racista con uno de los taxistas que es negro, pero después de todo este proceso ya lo vemos integrado, al menos con los taxistas, está dentro de la misma escena y está interactuando con ellos. Eso nos muestra que tal vez
sí hubo un pequeño cambio en cuanto a ese distanciamiento social del que se había visto víctima durante la mayor parte de la película. Sí, logra ingresar en parte al grupo social de trabajo como tal, pero creo que el hilo que tú describes es algo muy acertado, porque en el mito, en el cuento del héroe como tal, hay una travesía, se cumple una misión y el héroe cambia, ¿no? Hay una transformación profunda en su ser, y esta película nos demuestra que ese mito está muerto. Lo que se transforma es la sociedad, lo que cambia es la estructura, pero el individuo como tal queda en parte pues adormecido, queda como sin una pierna, ¿no? Está todavía tambaleante y pues como tal no aprende nada valioso y sigue estando enfermo. Es decir, que todo este proceso en el cual pasó tuvo el objetivo de reinsertarse a una sociedad que está enferma. Entonces el cambio que genera es no tiene ningún beneficio para sí mismo, para la persona. Y de hecho esto que dices sobre el cambio de la sociedad, yo también pienso que es hasta un poco difícil o imposible, porque es un cambio superficial que generó. De hecho, porque vemos que se le reconoce a Travis como un héroe, pero ¿cuánto tiempo puede durar esa aceptación? ¿Cuánto tiempo eres la noticia? ¿Por una semana, si acaso? Y en estos tiempos de internet, pues durante menos tiempo, durante 1 o 2 días tal vez se habla de ti, después todo vuelve a como era antes. A él se le glorifica por haber acabado con un pederasta, bueno, con un proxeneta y un pederasta, y un tipo que rentaba su hotel para este tipo de prácticas ilegales, pero no es como que la ciudad vaya a hacer algo después para acabar con esos lugares. Es tal vez solo como un paliativo. Se sigue perpetrando el sistema como tal. El sistema sigue intacto, sigue inmune, y Travis como tal sigue estéril, porque todo esto que vivió no le sirvió para cambiar, no aprendió nada. Además, creo que lo irónico o el contraste entre la película y la realidad es que en la realidad de la película las personas saben qué es lo que sucedió con Travis, saben lo que hizo Travis en el momento de dispararle a las personas, de cometer este acto de violencia, pero nosotros sabemos todo lo que hay detrás de eso y sabemos que Travis es una persona enferma, y eso es algo que en la realidad de Travis ellos no ven. O sea, Travis no se va a tratar, Travis no va a ir al psicólogo, no va a ir al psiquiatra, y muy probablemente no va a cambiar y va a seguir siendo una terrible persona. Entonces yo creo que en esto radica su tragedia, ¿no? Que en su universo es solo visto como un héroe anónimo, casi como Batman, pero pues es una persona llena de problemas y que no los puede arreglar por su cuenta, y la sociedad tampoco está implicada en hacerlo una mejor persona, en arreglar algo de él. Creo que también esta cinta, volviendo a este tema del viaje del héroe y su destrucción como una narrativa que se puede emplear, es que no sabemos hasta qué otro punto otros héroes a lo largo de la historia, personas de las que tenemos en alta estima, pudieron haber tenido problemas de este tipo o pudieron haber sido motivados por razones más oscuras de lo que creemos. Entonces veo a Taxi Driver como un mirar detrás de lo que hay tras el mito del héroe, y ver que precisamente es esa idea del salvador, de la persona que se sacrifica, puede tener más matices. Entonces siento que en ese aspecto Taxi Driver es muy innovadora, o rompe muchos esquemas. Creo que es muy cruda y te deja con esa sensación de que algo va mal cuando termina el film. No es como esta experiencia que te dejaban los films, por ejemplo, en uno que pienso que también habla sobre violencia, es un western del Duque, ¿cómo se llama este? John Wayne. De John Wayne, que se llama Los Centauros del Desierto, ¿no? Donde va a rescatar a una chica que secuestran unos apaches, y al momento de que va a rescatarla, esta chica pues ya es una de ellos. Es una de los indios, de los nativos norteamericanos. Entonces no se quiere ir. Sin embargo, John Wayne, mediante la violencia y su astucia, lleva a esta chica a su casa de nuevo, y ahí se termina la película. Y dices, bueno, es un ciclo completo. Como tal, no hay redención de la chica que salvó John Wayne, pero John Wayne cumplió con lo que debía, hizo todo lo estipulado que debe hacer un héroe, ¿no? Que es aguantar la tragedia hasta el final y seguir en pie ante el destino y ante la tormenta que vivió, ¿no? Este episodio heroico como tal. Curiosamente, yo te creo deja satisfecho. Yo creo que John Wayne es
precisamente también una muestra muy representativa de este otro lado del héroe, porque en las películas siempre se le retrata pues como el salvador, como el ágil forajido. Hay una construcción de él bastante idealizada, pero también vemos otros aspectos como el racismo, la misoginia. Vemos que incluso en él ese otro lado oscuro que ya en Taxi Driver es evidente, explota notorio. Del todo. Sí. Esto es como cómo va trazándose la línea del cine. Primero vemos a John Wayne que asienta este ideal de los sureños norteamericanos, de el hombre. Él en esta película de los Centauros del Desierto viene de la guerra civil norteamericana, ¿no? Y es parte de uno de esos bandos que apoyaba el racismo y la esclavitud. Cuando regresa a su casa, él está regresando como un perdedor también, porque su bando pues perdió en contra de las libertades generales de los esclavos en ese momento en Estados Unidos. Sin embargo, a través de la película vemos cierta clase de si no de redención, cierta clase de satisfacción en cuanto a la trama del héroe. De manera posterior vemos en películas que también son un western, este personaje mítico que desarrolla Clint Eastwood en películas como Por un puñado de dólares, El malo, el bueno y el feo, Por un puñado de dólares más. Vemos también que pues el héroe violento, el héroe que no tiene sentimientos, que no tiene ningún escrúpulo al momento de matar a alguien más, y después ese héroe, que su apellido es muy curioso porque es Clint Eastwood, es algo como clean es bueno, limpieza es algo bueno, y que muy probablemente hace referencia a que lo blanco es algo bueno. De manera posterior se transforma en este héroe de las sombras, que es Travis, y que nos muestra el interior del héroe, que es algo que está completamente destrozado y que no es sano en ningún término, porque pertenece a una sociedad que también está corrompida en muchos sentidos. Yo creo que en lo que se vivió en la historia del cine es algo muy similar a lo que se vivió en la literatura. Cuando vemos algunas de las obras más destacadas de la literatura clásica, hablo de por ejemplo Cervantes o de Dante, vemos a personajes que, a pesar de que son profundos, tienen una idea de la bondad o de lo que es lo correcto bien marcada. Y con el paso del tiempo, por ejemplo en la literatura, cuando llega Lord Byron y el surgimiento del antihéroe, vemos que se van creando capas o se van creando nuevas dimensiones, y más adelante ya podemos ver a protagonistas o personajes con los que podemos empatizar, pero son muy malvados. Pienso por ejemplo en el monstruo de Frankenstein de Mary Shelley. Este monstruo en particular tiene una visión muy profunda y muy íntima de la realidad, y empatizamos con él y con su dolor, pero a la vez realiza acciones muy monstruosas. Todo eso que se vivió en la literatura, ese avance o ese desarrollo de la figura del héroe, también ocurrió en el cine. Siento que sí. Taxi Driver bien podría ser como, no diría tal vez que es la única cinta que retrata, ni la primera, pero es una de las más patentes y más destacadas en este nuevo formato de narrar la historia de un héroe y su viaje y sus capas. Sin embargo, también en este personaje de Frankenstein creo que hay ciertas circunstancias paralelas con Travis, porque en principio cuando conocemos al monstruo de Frankenstein vemos que es una persona que se puede relacionar con la bondad, es decir, puede interactuar un diálogo con los demás siempre y cuando esas personas no lo vean, ¿no? Con un ciego se lleva muy bien porque en sí él no es malo. No hay un sentimiento de resentimiento innato en Frankenstein, es algo que va construyendo a través de sus circunstancias. Entonces Frankenstein también se nos presenta como una víctima que logra, a través de este proceso que va viviendo, destruir la parte buena de su alma y convertirse en el monstruo de Frankenstein. Lo que vemos en Taxi Driver es que también hay un sentido moral dentro del personaje. Él tiene algo bueno en sí mismo, tiene algo bueno que ofrecer, quiere hacer las cosas bien, pero no sabe cómo hacerlas bien. Entonces, en este sentido, acaba siendo una víctima de su desconocimiento, pero también una víctima del sistema, una víctima de sus circunstancias. En ese caso, yo creo que la obra que nos presenta Martin Scorsese en esta película también tiene un aporte estructuralista, donde pues la estructura es más fuerte que el individuo y acaba condicionando al individuo y formando parte de su ser, del andamiaje que consideraríamos su alma o su personalidad.
Sí, hay un choque entre el individuo y la sociedad, y uno aquí se puede preguntar si se encontrase en la situación de Travis, ¿qué hubiera hecho? Creo que Travis muestra muy bien esa impotencia del hombre común ante una sociedad o ante un gran panorama que se presenta de manera oscura, en el que vemos cosas que no están bien, moralmente son cuestionables, pero no podemos hacer nada al respecto. Y creo que de nuevo me remito a que nosotros, bueno, cualquier persona ha fantaseado en algún momento con yo qué haría si tuviera el poder y tuviera la oportunidad de hacer que las cosas cambiaran. Creo que Travis también refleja bastante bien ese anhelo o esa necesidad de modificar las cosas, y en ciertos aspectos también me recuerda un poco a Rorschach de Watchmen. Ambos se enfrentan a la oscuridad de la sociedad y desarrollan visiones bastante radicales, donde todo es blanco o todo es negro. Lo que tendría Rorschach como personaje es que es una personalidad muy lineal. Él tiene muy delimitado qué es lo malo y qué es lo bueno, y no se aparta de esa idea. Y en Travis creo que esto es más difuso todavía. Yo digo que como en Taxi Driver puedes ir viendo este proceso, este modo en el que Travis va, o sea, él es consciente de la oscuridad en la sociedad, pero va modificando sus ideas con respecto a cómo lidiar con esta oscuridad, mientras que en Watchmen ya podríamos decir que vemos a un Travis ya completamente formado, que ya tiene sus nociones de lo que es blanco y lo que es negro, y no hay manera en la que las puedas modificar. Diría que Rorschach muere como se te es presentado, no cambia en lo absoluto, mientras que Travis sí se modifica, sí va transformándose, pero lo que cambia más bien es el modo en el que él piensa que puede lidiar con esa oscuridad. Su visión no se modifica, su manera de entender la realidad no, pero su manera de lidiar con esa oscuridad sí, modifica su conducta. Sí, tal vez eso hace a Travis un personaje más interesante, el hecho que las circunstancias lo pueden hacer cambiar. Y Rorschach, que es inamovible, es un personaje desde que lo conocemos en esa novela gráfica, ya está hecho y derecho, o sea, no va a moverse ni un punto y va a seguir así hasta que muere en el mismo cómic. Bueno, yo diría tal vez que también Travis tiene visiones ya muy, muy marcadas y muy bien definidas, pero te digo, lo que él está buscando es una manera de cambiar las cosas o de modificar la situación. Y al primero buscar la muerte de Valentine, luego buscar la muerte de Sport, lo que él está buscando son maneras para cambiar ese mundo, pero su visión está ahí, su visión de lo que está bien y de lo que está mal está ahí, y también creo que él es consciente de que ese mundo de luz que anhela pues es algo a lo que él nunca va a tener acceso. O sea, Betsy es una mujer con la que nunca va a poder relacionarse, y ese mundo de luz es algo completamente que lo repele, porque él no forma parte de él. Tal vez sí es consciente de esto, de que no puede ingresar al mundo de la bondad y de la luz, y por tal motivo quiere destruirse al final, ¿no? Como que no logra deshacerse de estas ansias de suicidarse, y eso es evidente casi en las últimas escenas de la película. Y lo que sucede cuando lo empiezan a ver como un héroe es que eso le da más impulso de vida, ¿no? Para seguir interactuando, haciendo las cosas que él considera normales y funcionales, pero nos deja preguntándonos hasta qué punto va a aguantar esa construcción que nosotros vemos como espectadores tan endeble dentro del personaje, ¿no? Hasta qué punto va a decidir otra vez generar un acto de violencia o suicidarse simplemente. Pues creo que es bastante triste. Sí, es este análisis. Análisis entre comillas. Análisis es más bien como lo que logramos entender cuando la vimos estando ebrios. Esta no la vi ebrio, viejo. Ay, yo sí, bueno, quisiera hablar de la primera vez que la vi. Yo ya estudiaba la carrera y la vi en el Canal 11, ya la pasaron. Estamos consumiendo whisky. No recuerdo qué estaba tomando, pero recuerdo que la vi y dije, ¿por qué demonios no vi esto antes? Yo creo que desde la preparatoria los profesores nos ponían La Naranja Mecánica. Cuando entré en el CCH, 3 profesores diferentes nos pusieron La Naranja Mecánica. Vaya, sí que saliste siendo un experto en La Naranja Mecánica. Sí, luego cuando entré a la carrera, el primer año también me hicieron ver La Naranja Mecánica, y en clínica de nuevo la vimos. Como que tiene un convenio esa película con el sistema educativo mexicano, ¿no? Sí, me quedé, ¿por qué nunca me pusieron Taxi Driver? Demasiado triste para la universidad. Pues digo que también presenta aspectos de análisis psicológico muy interesantes, pero tal vez no encaja muy bien en el plan
tan académico porque puede generar que los alumnos piensen en asesinar a sus maestros. Sí, si fuera profesor, yo creo que en algún punto le dejaría a mis alumnos ver Taxi Driver. Si me obligaran, si alguien me apuntara en la cabeza para que les dejara ver una película, les diría que Taxi Driver es una buena opción. Bueno, yo estoy de acuerdo con que un maestro no debería como tal vez hacerte recomendaciones para que pases tu rato libre, pero en un plano académico de estudio, por ejemplo, ya que hablamos de si estudias cine tienes que verla, si estudias psicología yo también diría que tienes que ver, si estás hablando sobre psicopatología o sobre los dilemas entre el individuo y su sociedad, yo creo que también tendrías que verla. Taxi Driver es el Joker antes del Joker, sí, entonces si hubieran existido los medios de comunicación que existen ahora cuando hubiese salido Taxi Driver, todos hubieran hablado de la psicopatología en esa película. Para ti el Joker es como es el ciudadano Kane de la psicopatología, ¿no? Es demasiado importante, es un antes y después. A veces me pregunto quién fue primero, el Taxi Driver o el Joker. Bueno, técnicamente el Joker, pero no como lo conocemos. Pues no sé, para mí no sería tanto, no sé, viejo. Yo buscaría otras opciones, pero pienso que Taxi Driver sí es de cajón para estudiantes de psicología, para estudiantes de cine, para estudiantes de artes en general. Creo que o hasta estudiantes de ciencias sociales. Yo creo que simplemente si disfrutas el cine es una gran recomendación. Y también cuando, el observador casual, ¿no? El fan de cine de la calle. Si te gusta Transformers, ve Taxi Driver. Esa es la recomendación que hacemos aquí. Es una precuela, su taxi era un Transformer. ¿Sabes qué pienso ahora? Que probablemente ninguna persona que sea fan de Transformers habrá llegado a un podcast como este hasta el tiempo que llevamos hablando. No creo, viejo. Creo que en general ni siquiera las personas que ven cine de arte escuchan esto. Nuestro nicho es inexistente. Nuestro nicho son las personas como Travis que están solos en sus casas. No tener nicho. No, nosotros apuntamos a la gente que vive sola y que tiene pensamientos neuróticos y se mira al espejo y dice, me estás hablando a mí, se hace cortes moicanos, viejo, y planea asesinar políticos. Ese es nuestro nicho. Juan Escalante. Yo diría, no, el que no, ese tío recomendaba Cindy la Regia. No, eso fue el tío Robert. El tío Robert. No recomendó algo muy malo también que dijiste, ya no creo en él. Sí, en su programa llevaron a un director de una película muy mala y le empezó como a tratar muy bien. Para que lo incluyeran en futuros proyectos cinematográficos, lo cual hace cuestionarte varias cosas del puto genio. Ni siquiera apuntamos a Escagante, o sea, apuntamos a alguien más enfermo. A Dios mismo. Solo Dios puede escuchar esto. Si tú nos escuchas es que eres Dios, solo Chávez nos está escuchando. Solo Chávez puede escucharnos. Bueno, amigos, creo que ya podemos darle una buena conclusión. Es una gran cinta. ¿Qué calificación le das? Yo le daría entre un Bunge y un Descartes. Yo creo que esto sería un Foucault. Puedes decirlo de una manera en que la gente lo entienda. Bueno, esto es una película grande, así que al momento de calificarla uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo le daría entre un 8.7 y un 9. Sí, yo también estoy en una calificación similar. ¿Sabes algo curioso que me pasa con esta cinta? Es que la primera vez que la vi hubo cosas que no me gustaron, como el final. A mí tampoco me aburrió. Ajá. Bueno, primera vez. A mí no me aburrió, diría más bien que el final dije, ¿qué demonios? ¿Por qué lo convirtieron en un héroe? No le encontraba sentido. Y también a muchas cosas de esta cinta decía, esto no tiene sentido. ¿Por qué permiten que esto ocurra? ¿O por qué por qué se deja que este individuo llegue a tal grado? Se me hacía ilógica en muchas cosas. Que es como el Don Quijote al revés. Don Quijote vive como héroe y muere como humano, y este tipo vive como humano y al final termina como un héroe. Bueno, lo único que iba a decir es que posteriormente, tras verla varias veces, me di cuenta que esas cosas que consideraba errores en realidad eran aciertos. Y eran cosas que... Es una película muy inteligente, está muy bien pensada. Y creo que si pensásemos en ella como un rompecabezas, creo que todo en esta película encaja. La música, la fotografía, los diálogos, son de esos bellos accidentes en los que todas las variables salen bien. No le encuentro nada que diga esto no me agrada, no termina de convencerme. Yo creo que todo está el director bien hecho. Planificó muy bien todo. O sea, y creo que tiene lo que toda película buena tiene o debe tener, que está hecha con amor. Está hecho por personas que realmente disfrutaban hacer el cine, y creo que queda como una muestra de lo que es hacer una buena película. Es todo lo que tengo que decir. Decidieron sufrir por hacer un buen producto cinematográfico.
Bueno amigos, este fue otro episodio de Sin Neandertal. Si les gustó, denle pulgar arriba, compártanlo en sus redes. No sé en qué plataformas vaya a estar, iVoox seguramente porque es gratis. Ya veremos si después llega a otras plataformas, pero suscríbanse en YouTube y nos vemos la siguiente semana con el análisis de otra gran película. ¿Cuál será? No lo sabemos, pero ya lo escucharán pronto. Pero habrá otra. Exactamente. Adiós. ¡Oh, sí! ¡Malnacido!